Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás? Mi emperador, mi emperatriz. Han sido punteros esta semana y no me enteraba yo. Lo siento mi querido Aries, pero revisando los videos punteros de esta semana veo que vosotros tienen, si no me equivoco, como 12,000 o 13,000 visualizaciones en esta semana. Entonces dijo, uy, hello, Richard, tienes que hacerlo su lectura bonus. Muy bien, y aquí estamos, mi querido Aries. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Empezamos, corazón. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. El oráculo, ¿vale, corazón? A ver qué me dice. Dice, el mensaje en una botella. Es como que estuvieras esperando respuesta, contacto, comunicación, pero como que las cosas nunca se dan, como que siempre pasa algo, o tú de repente te quieres encontrar con una persona, pero siempre pasa algo, ¿vale? Hay una situación que tú quieres aclarar, mi querido Aries. Hay algo que tú quieres que salga ya lo que es a la luz. Esto también puede estar relacionado con relaciones que a lo mejor son ocultas, relaciones ocultas. Pero me dicen que tú necesitas que algo salga ya a la luz, mi querido Aries. Por eso que me dice el mensaje en la botella, corazón. Por otra parte, mi querido Aries, lo que también te puedo decir, siento que muchas personas posiblemente te cuentan algo referente a lo que a ti te interesa, pero sin embargo como que no son muy claros. Ejemplo, Richard, me contó mi amiga que dice que creo que lo vio a mi pareja con otra persona, pero no me asegura nada, no trae pruebas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con este tipo de amistades o este tipo de mensaje, mi querido Aries, ¿vale? Las cosas claras, las cosas claras. Te va a llegar algún tipo de comentario, algún tipo de mensaje, algún tipo de respuesta, pero puede ser de repente inclusive de un perfil que tú no conozcas, un número oculto, una llamada con un número oculto o un mensaje que tú no conozcas de quién es, pero te va a llegar esto. Vamos a continuar, carta guía, carta consejo. El número 15 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. A ver, ¿qué me dicen? La carta del juicio, corazón. Es muy importante empezar otra vez desde cero, borrón y cuenta nueva. Para muchos de vosotros también, mi querido Aries, posiblemente están empezando otra vez en su vida. Puede ser que has terminado lo que es una relación, puede ser que has dejado lo que es un trabajo o se te acabó lo que es el contrato, pero muchos de vosotros van a empezar desde cero. Pero sobre todo como mensaje, mi querido Aries, es muy importante perdonar. O hay una persona que posiblemente necesita tu perdón. Cuando sale lo que es la carta del juicio, corazón, también nos hablan de la parte espiritual. Entonces, puede ser, cariño, que una persona se fue de este plano terrenal sin decirte algo. Y puede ser que muchos de vosotros lo sienten así, porque tiene mucha similitud con el mensaje del oráculo, un mensaje en la botella. Aquí hay un ser de luz, mira. Es como si fuera lo que es un pelícano, corazón, y aquí esto es un ser de luz, es un espíritu, un alma, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que siento, Aries, como que tú me dices, Richard, siento que teníamos que decirnos algo, siento que posiblemente esta persona tendría que continuar aquí, en esta tierra. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hermanos, puede ser padres, puede ser una persona especial, pero tú necesitabas más tiempo con ellos o con ellas, o tú de repente necesitabas un comentario, una respuesta de ellos o de ellas. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, solamente lo que es tuyo. Recuerda que somos miles. Me sale Piscis o Acuario, me sale Virgo, Capricornio, Leo, cierras con un Géminis, corazón. Cierras con un Géminis. No sé por qué, mi querido Aries, con estas dos cartas, recuerda que la carta de la sacerdotisa es una carta de una persona evolucionada, de una persona que conoce también la magia, la vida. Pero está mirando lo que es la carta del diablo. No sé por qué cuando yo he visto estas dos cartas,
A pesar que yo estoy hablando de los signos, siento como que muchos de vosotros posiblemente sospechan que una persona mayor de 30 años, de piel blanca, quizá de repente inclusive puede ser que sea un poco trigueña, pero no es mulato ni mulata, cabello un poco suelto o un poco ondeado, negro o puede ser castaño, de ahí no pasa, ¿vale? Inclusive yo me quedaría con el cabello negro. Como que tú sientes que esta persona oculta algo, como que tú sientes que esta persona posiblemente ha hecho algo lo que es en tu contra. Ten mucho cuidado, Aries, a quienes recibes. De repente, yo qué sé, viene una vecina, viene una persona con estas características y te dice, ¿cómo estás, Lupita o Pepe? ¿Cómo estás? Ay, mira, te cuento. He hecho lo que es un compromiso en mi casa y me ha sobrado un poco de comida. Te lo quiero compartir. Esto pasa mucho en los pueblos, ¿vale? Aquí en las ciudades grandes no. Cariño, nadie te da ni un caramelo. Aquí en las ciudades grandes. Entonces, ten mucho cuidado. A lo mejor me dice, bueno, Richard, tengo buen trato con los vecinos y es verdad que en algún momento cuando esta persona me ofrecía algo, yo como que pensé algo. Se te vino como un flash, como un flash. Entonces, para poder evitar todo esto, cariño, hay una solución, mi querido Aries. Siempre recibe las cosas cuando tú no estás muy seguro o muy segura con la mano izquierda. Recibe con la mano izquierda. De esta manera, Aries, le vas a dar lo que es la contra si hay algún tipo de trabajo, algún tipo de daño, ¿vale? Lo vas a dar la contra. Entonces, mano izquierda, mano izquierda. Pon lo que es una franjita de sal en tu puerta. Una franjita de sal. Puedes poner encima lo que es tu tapete, el limpiazapatos, para que no sea muy notorio. Verás que esta persona que te hace o que intenta hacerte de repente daño, se va a quedar en la puerta. No va a entrar, no va a entrar, porque la sal repele a las malas energías. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Recuerda que las lecturas bonus están hechas más para tu evolución, cariño. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Iniciales para mi emperador, para mi emperatriz. La letra N, la letra T, la letra L, la letra H y la letra X. Muy bien. Vale, ahora mi querido Aries, quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Escríbeme lo que es en los comentarios. Yo soy muy sincero, me cuesta responder a todos. Algunos lo responderé y si no, busca lo que es en internet. Interpretación de los sueños. Como está con los ojitos cerrados, cariño, lo tomamos como sueño, ¿vale? Empezamos, cariño. Richard, no puedo porque estoy conduciendo. Cuando llegues a casa lo vuelves a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. En primer lugar, mi querido Aries, ¿qué tiene que ver para ti? Yo lo que he visto es el rostro de una mujer que tiene muchas ojeras, muchas ojeras. Inclusive tiene lo que es los ojos grandes. El cabello un poco ondeado, no es lacio. Puede ser que se lo pinte, da igual. Yo he visto que era mayor de 30 años. Dime qué tiene que ver una mujer con estas características. El otro mensaje, Aries, siento que muchos de vosotros van a empezar como a recibir señales. Puede ser a través de números. Si tú estás últimamente, repetitivamente viendo lo que es números, es un mensaje que Dios, el universo, te quiere entregar. Busca lo que es en numerología, qué significa. Siento que muchos de vosotros, cariño, también, como que siempre les gusta observar
la noche, como que siempre te gusta ver las estrellas. Puede ser que te subas lo que es a tu techo, puede ser que a lo mejor sales al patio de casa y te gusta observar. Te quedas mucho tiempo observando. Siento que hay como algo de luz, algo de energía que te llama siempre. O tú de repente recuerdas a una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal y tú sientes esto. Algunos de vosotros tienen gatos en casa y esos gatos tienen como manchitas negras. Siempre a veces ese gatito empieza como a mirar por el techo. No entiendes qué está buscando. Siempre. Puede ser que tenga manchas negras con también manchas rubias. Rubias, ¿vale? Tienes un gatito. Ese gatito observa siempre una energía. No se pone nervioso, solamente mira, 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 mira. Ese gatito observa. Siento que en tu casa, mi querido Aries, posiblemente puede ser que exista una energía. No veo que te cause daño, pero los gatitos o los animales como los perros lo pueden percibir. Lo pueden percibir. El otro mensaje, mi querido Aries, tienes que tener mucho cuidado cuando cruces la pista, ¿vale? Especialmente cuida lo que es a tus hijos, me dicen, el cuenco tibetano. Ten mucho cuidado, no estén distraídos con el móvil, con el celular. Tienen que estar centrados, ¿vale, cariño? Eso es lo que me dicen las cartas, o el oráculo, perdón, el cuenco, es que me lío. Porque como estoy viendo las imágenes, yo lo que te digo, mi querido Aries, posiblemente esa energía que tu gatito o un animal, o tú de repente lo percibes porque siempre está mirando al cielo, puede ser un ser de luz, inclusive una energía que puede ser maternal o paternal, desde padres o abuelos o bisabuelos también. Es muy importante y te lo vuelvo a recargar. Dejen de estar distraídos con los móviles o los celulares. Cuando van a cruzar la pista, cariño, guarden los móviles o los celulares. Si están conduciendo, no actives los móviles o los celulares. Solo te lo advierten. Solo te lo advierten, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Aries, Aries, Aries. ¿Cómo están tus energías, cariño? ¿Cómo están tus energías? Tenemos lo que es la carta del carro. Tu intuición algo te quiere decir. Tu intuición. Últimamente estás teniendo muchos sueños. O sientes algo, Richa. Tengo una sensación como que algo va a pasar, como que alguien se pone en contacto. Estás teniendo sueños repetitivos. Muchos de vosotros también hay un tipo de viaje o desplazamiento. La carta del 9 de espadas, cariño. Hay un dolor, mi querido Aries. Quizá de repente tú has hecho un viaje, puede ser que estás extrañando a tus seres queridos, puede ser que una persona ha hecho un viaje y tú lo extrañas a él o a ella, ¿vale? Pero nos hablan con distancia, desplazamiento. La carta del 8 de copas, hay una persona que te observa, hay una persona que inclusive te pretende, pero esta persona tiene lo que es la luna. Entonces, puede ser que esta persona solamente quiere lo que es algo pasional o quiere ver cómo reaccionas tú. Y la carta del 7 de copas otra vez me dice tu intuición. ¿Sabes qué siento? Es una semana, cariño, en la cual tienes que hacer caso de tu intuición. ¿Para qué? Para que te evites problemas, corazón. Tú sospechas como que una persona no es muy sincero o muy sincera contigo, como que algo oculta. Algo oculta. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Siento que la persona de tu interés, cariño, no está yendo bien por la vida. O te extraña mucho o simplemente se lo ha complicado la vida. Porque tenemos lo que es la carta del colgado. Pero es como que se ahoga lo que es en un vaso de agua. Porque en sus manos está solucionar esto. Vamos a seguir. La carta del 5 de pentáculos está teniendo muchos problemas para conseguir trabajo o posiblemente también en su economía. Muchos problemas. Tiene una deuda o ha perdido algo. La carta de la muerte, la carta del 5 de bastos, quiere reclamarte algo. ¿Vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación?
de la persona de tu interés, pero veo que no viene en buena armonía, viene como a reclamar, viene como a atacar. Entonces, ten mucho cuidado porque siento que esta persona está un poco nervioso o nerviosa. Inclusive, Aries, no vaya a ser que esta persona vuelva para ponerte lo que es una demanda, ¿vale, cariño? Ten mucho cuidado porque noto como que dice no, me lo tiene que pagar, tiene que aceptar su error. No viene con buenas intenciones. Entonces, ten mucho cuidado. Puede ser posiblemente que esta persona esté así porque su vida no está marchando bien. Tiene algún tipo de problema, tanto lo que es en la parte económica, tanto lo que es en el trabajo, proyectos. Por eso quizá de repente busca culpables, mi querido Aries. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. La carta del 10 de espadas. Siento que muchos de vosotros es como que me dice Richard, como que no quiero confiar mucho en lo que es en el amor, o posiblemente tú tenías ilusiones por alguien, pero las cosas no han marchado como tú esperabas, porque tenemos la carta del 10 de espadas, has tocado fondo. Te sientes muy mal por esta situación. Siento, mi querido Aries, que muchos de vosotros están solteros y solteras. Posiblemente puede ser que el gran amor de tu vida o tuvo que marcharse por trabajo, por dinero, o tú de repente me dices, Richard, es una persona un poco inalcanzable también. La carta del 6 de bastos, la carta del ermitaño y cierras con la carta de la reina de bastos. Vale, Aries, muchos de vosotros no pueden rehacer su vida porque hay un bloqueo. O tú extrañas a una persona que está en la distancia, o puede ser que tú me digas, Richard, en estos momentos mis problemas económicos son tan fuertes, o estoy centrada en lo que es en un proyecto, en un trabajo, que hay una barrera para yo darme lo que es una oportunidad. Pero sobre todo, Aries, siento que muchos de ustedes solteros y solteras, hay una persona que marcó tu vida. Puede ser que estuviste con él o con ella, o simplemente hizo algo o dijo algo que marcó tu vida. Por el momento, cariño, es necesario sanar. Tiempo al tiempo, las cosas se van a poner en orden. No veo una pareja por el momento para ti. Vamos a ver, cariño, qué me dicen economía, carta guía, carta consejo y las características. La carta del carro. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, el trabajo, el proyecto está relacionado a lo que es en un viaje. O posiblemente tú estás destinado o destinada a irte a otro país o salir de tu zona de confort, corazón. Entonces, y la carta del carro también nos dicen, haz caso de tu intuición. Vamos a ver las características, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, las características. Me dicen, tienes una conexión muy fuerte con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento, especialmente lo que es un Virgo. Veo que esta persona se cuida mucho lo que es su aspecto físico, es una persona que siempre le gusta estar bien arreglado o arreglada, pero últimamente como que estás pensando en él o en ella, lo estás soñando, o me dice Richard, a veces siento que siente algo por mí. Puede ser inclusive Aries tu jefe o tu jefa. Profesor o profesoras también. La carta de Rey de Bastos. Muchos de vosotros puede ser que están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, sino cualquier otro elemento. Esta persona tiene carácter fuerte, como que quiere tener lo que es el control de tu vida, como que inclusive en algún momento quiere como mangonearte, manipularte o simplemente te dice haz esto, el otro, el otro. Una persona muy dominante. Esta persona puede ser que sea mulato o mulata o simplemente está muy bronceado o bronceada. Tiene ojos claros. Algunos de ellos inclusive un poquito de barbita, puede ser que tenga ya un poco de canas. Cabello rapado o muy corto. Esta persona tranquilamente puede ser que viva lo que es en una isla o está en otro continente, pero es una persona muy dominante. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, esta persona posiblemente te atrae porque hay una conexión muy fuerte en lo que es en la parte pasional. La carta también del 8 de copas. Existe una persona, cariño, que no quiere entrar lo que es en razones. Puede ser que esta persona fue muy especial para ti o simplemente esta persona tuvo que ir en busca de su felicidad, de su tranquilidad, de su paz mental. Siento que muchos de vosotros también, Aries, posiblemente están buscando lo que es su paz mental. Es como que me dijera, Richard, ya no quiero complicarme con una situación que no avanza.
Bendiciones, mi querido Aries. Gracias por tu apoyo, ya me estarás contando. Espero que te haya gustado lo que es la lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz.